Luego de un atropellado y controversial inicio del mandato de la actual mandataria Jennifer González por sus nominaciones a las principales secretarías del país, ya parece sentar la calma. Hoy en este reportaje especial de fin de semana analizamos qué es y cómo nace el orden de sucesión y el por qué es tan crítica la nominación acertada para estos cargos. El orden de sucesión es el mecanismo legal que determina quién asume la gobernación si el gobernador en turno deja el cargo por fallecimiento, renuncia, destitución, incapacidad o ausencia temporal. La Constitución de 1952 en el artículo 4 establece que en caso de vacante permanente es el secretario de Estado quien pasa a ser el gobernador hasta el fin del término o la elección de un sucesor. La ley número 7 del 24 de julio de 1952, enmendada después en el 1998 y 2005, amplía la sucesión más allá del secretario de Estado, incluyendo una lista de 8 secretarios del gabinete. Esta norma se originó tras la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado. Como la misma Constitución delega en la ley la definición del orden en caso de vacante múltiples, la Asamblea Legislativa lo cristalizó mediante la citada ley. El objetivo del orden de sucesión es garantizar la continuidad democrática y permitiendo que siempre haya una figura al mando. Así se evitan vacíos de poder o incertidumbres durante crisis institucionales. La normativa distingue entre vacante permanente, que puede ser por muerte, renuncia o destitución. El sucesor ejerce hasta el fin del término o elección del gobernante siguiente, o también la vacante transitoria, sea ya por viajes o enfermedad temporal. Un secretario asume en funciones interinas sin necesidad de cumplir con todos los requisitos constitucionales. Ahora, veámoslo aplicado en práctica. Para la sucesión permanente, primero está el secretario de Estado, ratificado o designado en propiedad. Si él no puede cumplir, el orden continúa con el resto de secretarios, que están definidos por ley, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: tener 35 años, ser ciudadano estadounidense y haber residido en Puerto Rico por al menos 5 años antes de asumir el cargo. Para una sucesión interina, solo se requiere que el delegado sea un secretario ratificado o interino, solo en ausencia temporal de gobernador y el secretario de Estado. Ahora bien, si nadie califica o hay vacantes simultáneas en varios cargos secundarios, la legislatura es quien debe elegir una persona para completar el término. Ventajas y desventajas del orden de sucesión. Ventajas: estabilidad institucional. Asegura la continuidad del gobierno sin interrupciones. Además, claridad en la operación. La ley establece un orden de sucesión claro, lo que reduce la incertidumbre en momentos críticos. ¿Cuáles son sus desventajas? Falta de legitimidad democrática. Los sucesores no son elegidos directamente por el voto popular, lo que puede generar dudas sobre su representatividad. ¿Cuáles han sido sus más recientes controversias? Pues en 2019, tras la renuncia de Ricardo Rosselló, Pedro Pierluisi asumió como secretario de Estado en receso y luego como gobernador, provocando que la Corte Suprema invalidara su nombramiento por no cumplir con el proceso de ratificación legislativa. Finalmente, Wanda Vázquez, como secretaria de Justicia, asumió el cargo. Bien, ¿quiénes forman parte del orden de sucesión? Tenemos, en primer lugar, como ya sabemos, el secretario de Estado, que es la primera persona en línea. Si el gobernador deja el puesto, esta persona asume automáticamente siempre que haya sido confirmado por ambas cámaras legislativas. Si el secretario de Estado no puede o no ha sido confirmado, la ley establece la siguiente secuencia. Después del secretario de Estado tenemos a la secretaria o secretario de Justicia. Ya vivimos esto en el 2019. El secretario de Hacienda, el de Educación, Trabajo y Recursos Humanos, Departamento y Obras Públicas, secretario de Desarrollo Económico y Comercio, secretario de Salud y por último el secretario de Agricultura. Recientemente, apenas en junio de 2025, se desarrolló un proyecto el cual propone que en ausencia de un secretario de Estado ratificado, quien asuma sea el presidente del Senado, buscando introducir una figura con mandato democrático para reforzar la legitimidad. Y bueno, existe una grande interrogante. ¿Tiene la Junta de Control Fiscal injerencia en el orden de sucesión? Vamos primeramente a definir qué hace la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Lo primero es que supervisa el presupuesto gubernamental.
aprueba o rechaza los planes fiscales, interviene en negociaciones de deuda y supervisa los contratos públicos de gran envergadura. Entonces, la Junta puede intervenir en el orden de sucesión del gobierno de Puerto Rico. La respuesta es no directamente. La Junta de Control Fiscal no puede designar, remover ni intervenir en la sucesión constitucional de funcionarios electos, ya que es un asunto soberano del gobierno de Puerto Rico, regido por la Constitución y las leyes locales. ¿Cómo puede entonces influir la Junta indirectamente? Primero, por las presiones financieras. Si la Junta rechaza presupuestos o impone recortes, esto puede crear una crisis política que provoque renuncias o cambios en el liderazgo, conflictos de funcionarios, tensiones entre la Junta y el gobierno o legisladores, lo que puede alterar el clima político. Y por supuesto, la percepción pública. Su intervención puede afectar la legitimidad percibida por los líderes y aumentar la tensión para su renuncia o reemplazo. Y un ejemplo claro de esto fue en el 2019, durante la crisis de 2019, tras la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, la Junta de Control Fiscal no jugó un rol formal en la transición, pero sí monitoreó de cerca los efectos fiscales y administrativos del proceso. La crisis se resolvió mediante la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, no por intervención de la Junta. La Junta de Control Fiscal no controla ni altera el orden de sucesión gubernamental en Puerto Rico, pero su presencia sí tiene impacto político y fiscal que puede influir en el entorno donde ocurren los cambios de liderazgo. Bueno, en conclusión, el orden de sucesión en Puerto Rico no es solo una lista de nombres, es un sistema legal diseñado para proteger la estabilidad del gobierno. Aunque ha sido cuestionado en momentos de crisis, sigue siendo clave para que nunca haya un vacío de poder. Es como un plan B, C o D que garantiza que pase lo que pase, el timón del país siempre está en manos de alguien con autoridad. Para Prime TV Internacional, en fin de semana, Jan Carrasquillo.